Bueno, vamos a hablar de un asunto que es muy delicado, donde hay diferentes tipos de cáncer también, benigno, maligno, grave o no tan grave, pero que da como un poco de repelús, Enrique, porque estamos en un territorio que se conoce de siempre, el tiroides, o la glándula tiroidea, etcétera, pero que al mismo tiempo es muy desconocido, porque antiguamente se le atribuían hasta casi poderes mágicos, como pasa con otras partes del cuerpo. Bueno, Exacto. pero hoy tenemos a alguien que nos va... Alguien que nos va, y además es muy amigo, lo conocemos ya hace tiempo, que es el doctor Joaquín Olmeda, que es cirujano general, coronel médico del Ejército del Aire, ha hecho 4 guerras, ha estado en 4 combates. Espera que después de lo de Francia puede haber más. No, pero fin, ya... Esperemos que no. Sí, eso dicen siempre los militares, pero son militares por algo. Claro, sí. claro. Bueno, pero y luego es especialista también en tiroides. Es humanitas, opera mucho tiroides, comprende. Sí. Y como nos lo ha pedido mucha gente, que los problemas que hay con las operaciones, que si las paratiroides, qué tal, pues nada mejor. La primera cuestión, Joaquín, ¿qué es el bocio dentro de este panorama? Porque el bocio es conocido de siempre, además se ve mucho, y en todas las civilizaciones aparecen pinturas, etcétera. ¿El bocio es un cáncer? Y si es un cáncer, ¿es maligno que hay que operar o no? Vamos a ver, el bocio es un tumor benigno, no es maligno, ¿vale? Lo que pasa es que el bocio muchas veces lo que sí que compromete es por el tamaño y el espacio. En el cuello hay muy poco espacio y entonces se va hinchando, ¿no? Claro, aumenta el tamaño, y al aumentar mucho el tamaño, como ahí hay unas estructuras como es la tráquea y como es el esófago que está justo detrás, lo que hace es comprometer o bien la respiración o bien la deglución. Porque es igual lo de mueve, malo. claro, lo desplaza hacia los lados y entonces cuesta más trabajo. O sea que a veces hay que operar, pero porque si no, no respiras bien. Generalmente se opera porque aumentan de tamaño y entonces no caben. Y entonces muchas veces los bocios nosotros los tenemos que sacar de dentro del tórax. Ellos buscan un espacio y entonces ese se llama... ¿Se meten por ahí? Bocio intratorácico, sí. Y entonces se meten por debajo de la clavícula. ¿Qué tamaño pueden tener? Porque si se ven en el cuello, por dentro debe haber mucho más. Antes era muy habitual o relativamente mucho habitual. Se veía en las calles, ¿verdad? Es decir, Sí. seguía, decía, tiene bocio, tiene bocio. Yo el más grande que he sacado, pues no sé cuánto tendría, pero pesaba como 10 veces lo que pesa la glándula normal. Y todo eso estaba metido en tórax. Y entonces que no podría respirar. Claro, estaba metido en el mediastino y entonces la dificultad era dificultad respiratoria. ¿Y qué lo provoca? No hay una etiología clara de cuál es lo que provoca el bocio. Normalmente hay zonas endémicas en España. Las Urdes era una de ellas, ¿no? Sí, en la zona también de Ávila, por ahí, hay zonas endémicas. Y normalmente es porque cuando hablamos de que el agua es muy pura, pues es que el agua lo que no tiene es yodo. Y entonces al no tener yodo, pues aparece el bocio. Y entonces... eso se da en zonas endémicas y en familias, que la gente se cree que eso es hereditario. No, es porque todos beben el mismo agua. Claro. Y es la falta de yodo. La falta de yodo. Claro. Bueno, eso por lo menos, digamos, claro, y que se opera precisamente porque afecta a otras partes del cuerpo. Bueno, y además, tanto respirar como comer, es que si no te mueres por un lado o por otro, ¿no? No, pero ya no solamente eso, sino que además se opera porque la glándula muchas veces lo que sí que pierde es su función. El bocio normalmente lo que aparece son una zona coloide y lo que pierde son células, entonces se vuelve hipotiroideo y hay en algunos casos que son hiper. Y empieza a afectar a nuestro organismo. A nuestro organismo como tal. Tiene que ver con el tiroides. Sí. Bueno, es muy importante esa glándula, ¿no? El tiroides. Sí, es muy importante porque regula casi todo el metabolismo del cuerpo. El metabolismo corporal lo regula el tiroides, desde el ritmo cardíaco, el peso, todo el metabolismo. Entonces, claro, es muy importante. ¿Cuándo sospechamos que está funcionando mal? Nosotros, no los médicos, porque estamos cansados, porque hay algún cambio en la coloración, en la sudoración. Bueno, depende si eres hipotiroideo o hipertiroideo, ¿vale? El hipotiroideo, que es el más frecuente,
lo que se produce normalmente es cansancio, se aumenta de peso, no se tiene ganas de hacer cosas, esa es las principales. O sea que cuando alguien dice, no, es que me ha cambiado el tiroides y tal, porque está como un buque, a veces es verdad. A veces es verdad. No siempre, Ya. No siempre, pero a veces sí. Sí, y ahí ya llegamos al diagnóstico de cáncer. No digo que y todo el vamos mundo lo vaya a padecer. al maligno. El que padece, Al maligno. no todo el que padece de tiroides puede desembocar en un cáncer de tiroides. No tiene por qué. Incluso hay otra entidad que es benigna, que es una enfermedad autoinmune del tiroides, que es la tiroiditis. O sea, nosotros producimos anticuerpos contra nuestro propio tiroides. ¿Vale? Entonces, cuando eso ocurre, que es la tiroiditis, la más popular es la tiroiditis de Hashimoto, la descubrió un japonés, sí. Pues lo que se produce normalmente, el efecto normal es el hipotiroidismo. Pero, por ejemplo, el miércoles pasado operé un tiroides por una tiroiditis que lo que desarrolló fue un hipertiroidismo. O sea, que lo que estaba, eso lo que produce es lo contrario. No es que estés cansado, estás hiperkinético, estás revolucionado, nervioso, adelgazas. Bueno, y hay una cuestión, cuando llegas a qué tipos de cáncer maligno que exige una operación, luego es un proceso rápido o lento, depende de la gente, depende de la edad, con la edad también, hay cánceres que se desarrollan muy lentos, está pasando un poco lo del SIDA, que ya prácticamente nadie muere de SIDA. Tampoco deja de estar enfermo de SIDA, pero ya no muere de eso, ¿no? Con la glándula tiroides ha evolucionado mucho el tratamiento. Se han descubierto cosas que si se coge a tiempo, puedes decir que de eso no vas a morir. Depende del apellido. Sí. Vale. O sea, ahora han puesto uno más, pero hay 4 tipos de cáncer de tiroides. Los más frecuentes y los que más se ven y los que más se operan son el papilar y el folicular. Dentro del folicular han puesto uno que de unas células especiales que se llaman células de Hürtel, y dentro de esas células pues se produce un tumor que es un poquito más agresivo. Pero luego hay 2 que sí que son agresivos, que son el medular y el anaplásico. Esos son muy agresivos. ¿Cómo se manifiestan y cómo ve a alguien que le está pasando algo? En principio... Al principio no tiene ningún síntoma. Eso es lo peor, claro. Entonces, al principio no tienen síntomas. Luego, con el tiempo, sí, porque van destruyendo las células que se producen. O sea, el tumor es un crecimiento de células dentro del tiroides, que pueden ser células o papilares o foliculares. Por eso es papilar o folicular. Sí. Pero luego hay otras células que son las C, que son las del medular, pero al principio no produce ningún síntoma. Luego ya la gente lo que se nota normalmente va al médico porque se nota un bulto en el cuello, porque los tumores, que no es lo mismo que el bocio, el desarrollo es muy rápido, y la gente se mira al espejo y a los 6 meses de haberse mirado la primera vez se nota que tiene un bulto en el cuello, y entonces va a ver al médico. ¿A qué altura del cuello? Está justo por debajo de la nuez. O sea, ahí está el tiroides. La gente piensa en el bocio que se ve aparecer aquí arriba, ¿no? Y esto es abajo. Justo por debajo. Ahí ese es nuestro límite cuando operamos. Cuando nosotros operamos, levantamos la piel del cuello y la levantamos justamente hasta ahí. Hasta lo que nosotros conocemos por la nuez. ¿Cuál es el pronóstico de este cáncer? También depende del apellido. Sí. Tanto el papilar como el folicular son de buen pronóstico. El medular y sobre todo el anaplásico, el pronóstico se ensombrece bastante. Sí. ¿Y pasa por operación siempre, doctor? Casi siempre. ¿Por qué casi siempre? Porque, bueno, la operación yo creo que siempre, ¿vale? Pero, por ejemplo, en el anaplásico muchas veces la cirugía que se hace es una cirugía para permitir que se respire mejor. Porque obstruye, ¿no? Las vías respiratorias. Sí, porque además invade el tejido alrededor. Y ese es el complicado. Ese es el más complicado, pero es el menos frecuente. ¿Y se puede evitar de alguna manera con una alimentación? Porque al fin y al cabo todo lo que tiene que ver con el tiroides, nos hablan de la sal, nos hablan del yodo, nos hablan... Ya, pero en los tumores no. O sea que hay que admitir que a algunos le ha cambiado el tiroides. Hombre. Y que no es una excusa, que es que no, es verdad. ¿Y esos tumores que se reproducen una vez que ha superado a una persona y se le ha quedado alguna célula ahí y vuelve con el tiempo? Mira, el más frecuente, que es el papilar de tiroides, y es muy frecuente en gente joven.
Yo los últimos que he operado ha sido gente, sí, alrededor de los 30, 35 años. Pero es muy joven. Sí. ¿Y eso es también, hay algún elemento, digamos, familiar, genético, ADN o no? En el medular, sí. Sí. En el medular está dentro de los tumores, que es un tumor más agresivo, y está dentro de los tumores que hay una cosa que se llama los tumores endocrinos múltiples, que afectan no solamente al tiroides, sino a la glándula suprarrenal y alguna vez al páncreas. Se llaman los MEN 1, MEN 2. Y esos sí tienen un componente genético, hay un gen que se llama RET, que es el que afecta a las familias, o sea, se transmite. ¿A la gente el ir al médico cuando se nota ese bulto? ¿Tarda en ir, como pasa en otras afecciones, etcétera, o no? No, porque es muy visible. Entonces, a la gente le da vergüenza que lo vea. Claro. O sea, que en ese sentido es un poco una... Sí, porque se lo están viendo en el espejo. Hay otras veces que me duele aquí, pero a ver si va a ser esto, a ver si va a ser lo otro, a ver si me duele el estómago, pero sí, bueno, a ver si se me pasa tomando pastillas. ¿Se me ha quitado el dolor? Ya se me ha quitado el dolor. Tenía la hora y se me... Pero el verse todos los días en el espejo un bulto en el cuello te hace ir al médico. Sí. Eso es. Bueno, doctor, pues muchas gracias. Muchas gracias, y además que es un asunto muy delicado. Los que médicos además hay que ir de familia antes. de cabecera me imagino que son además los primeros a los que hay que acudir cuando vemos algún tipo de problema de este calado, y luego ya nos derivan a los especialistas. Sí, normalmente a nosotros nos llega a través de endocrino. Eso es. Los endocrinos lo ven, lo estudian, y una vez que lo estudian y lo diagnostican, nos lo mandan al cirujano. Pues muchas gracias, doctor Olmeda. Venir y a Enrique La Morena por traerle. Hacemos una cosa brevísima y hablamos de los celíacos y de la cesta de la compra. ¿Y qué es la cesta de la compra, que no deja de subir, porque la inflación no deja de subir, los sueldos no dejan de bajar? Y eso sí, ha descubierto Yolanda, lo mismo que en Francia, la receta mágica: trabajar menos y cobrar más. Claro, porque como no trabajan en su puñetera vida, no sea que te pagan por lo que trabajas, no por tu cara bonita. Ni la tiene bonita, ni ha trabajado nunca, claro, que sabe ella. En fin, vamos allá.